El Ministerio Remanente Santo presenta a Gustavo y Alejandra Ferro en La Verdad Te Hará Libre. Milagros. Unción. Revelación. Y avivamiento. Quédese con nosotros, disfrute el programa de hoy y recibirá una palabra de fe que impactará su vida. Hechos 14:19. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero estando rodeado él por los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amén, amén y amén. Den un aplauso a esta palabra impecable de parte de Dios. Y ahora me voy a tomar unos minutitos, simplemente voy a pedir que me preste atención, porque voy a tomar unos minutitos para situarlo dentro de estos pasajes bíblicos que leímos, que no es el comienzo, sino la mitad del desenlace de toda una historia que acontece con Pablo y Bernabé allí en Listra. En el libro de los Hechos, el libro histórico por excelencia dentro de la Biblia, leemos esto que realmente a mí, la parte que más me marcó cuando leí este pasaje fue esta específicamente, y ahora le voy a ir comentando por qué. Dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé estaban predicando juntos y estaban en la ciudad de Listra. Resulta ser que mientras ellos predicaban la palabra y hablaban de lo que Jesús había venido a hacer para este mundo a los gentiles, dice la palabra que ahí en la entrada nomás del pueblo había un hombre cojo de nacimiento, una persona que estaba paralizada de sus piernas desde su nacimiento. Pablo y Bernabé, al pasar al lado de él, dice la Biblia que aquel hombre les pidió ayuda y Pablo, orando por él y viendo que había fe en él, le dijo dos palabras nada más: levántate y anda. Y dice que aquel hombre saltó y anduvo. Esa fue toda la historia. Cualquiera que mira, ¿por qué reduzco esto? Porque no es el centro de mi mensaje esta noche, simplemente para situarlo. Cualquier persona que está presente en semejante acto milagroso de parte de Dios hubiera aplaudido de pie, hubiera pegado un grito de júbilo, hubiera revoleado una silla al aire de felicidad, de gozo, de ver lo que los ojos humanos podían llegar a ver a través del poder de Dios. Pero hubo algo que no fue lo pensado, hubo algo diferente. Pablo y Bernabé, mientras le estaban orando a aquel varón y Dios estaba obrando a través de ellos, sanándolo y levantándolo por primera vez, hubo solo una persona que realmente estuvo feliz, y fue aquel muchacho que de un momento a otro, simplemente con encontrarse con dos hombres de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de Dios, simplemente con orar hicieron que toda la vida y la realidad de una persona cambiara para siempre. Eso provocó en los que estaban observando, y especialmente en los fariseos, en los religiosos de ese tiempo, provocó algo que se llama celo, envidia, y a través de ese celo y de esa envidia provocó odio. Y en vez de felicitarlos, procuraban matarlo. Pero en el otro grupo de gente que había allí en aquel lugar, entre los gentiles, había gente muy religiosa entre el pueblo griego. Y
ese pueblo específicamente adoraban a dos dioses en especial. Uno era el dios Mercurio y el otro era Júpiter. Y pasó algo tremendo allí. Aquellos religiosos que creían en Mercurio, que creían en el dios Júpiter, asociaron a Pablo y a Bernabé con esos dioses. Qué tremendo es esto. Ver que hay gente que ve milagros que suceden en la vida de las personas y cuando no interpretan de dónde viene, enseguida empezamos a buscarle un lugar aparentemente para nuestra mente lógico de dónde pueden venir los milagros para diferentes personas. De allí que hay mucha gente que dice, yo fui al Gauchito Gil y el Gauchito Gil me sanó. Fui caminando a Luján y en la caminata la Virgencita de Luján me sanó. Gente que va a la Iglesia Universal, y perdónenme, lo están filmando para la tele, después nosotros salimos en un programa y al ratito aparece la Iglesia Universal, pero bueno, ¿qué va a hacer? Que está en la Iglesia Universal y que dice, a mí la Iglesia Universal a través de la sal obtuve mi milagro. Porque las personas cuando realmente no conocemos el centro de dónde pueden venir los milagros y el milagro, el único que puede dar milagros y hacer milagros en nuestras vidas es Jesucristo, empieza a atribuirle esa condición a todo lo que conoce, a lo que sí conoce, a lo que está acostumbrado. Yo me acuerdo una vez mi madre prendía una vela a un santo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba el santo ese, que dicho sea de paso casi me prende fuego la casa porque se fue y se quemó toda la mesa de luz, pero bueno, esa es otra historia. Y ella le pedía a ese santo por trabajo, creo que es San Cayetano, ¿no? Le pedía por trabajo. Jamás mi madre, consiguió trabajo a través de haberle pedido con la vela al santo, pero ella era una costumbre que todos los 7 tenía que pedirle prosperidad al santo. Cuando yo me convierto a Jesucristo, le empiezo a predicar de Dios y le digo, mirá que Dios tiene poder. No, a mí no me cambié el santito, pero Dios tiene poder. A mí no me cambié el santito, mirá que Dios tiene poder. Le digo, yo voy a orar para que Dios te abra las puertas, te bendiga, te prospere, te multiplique. Y cuando vino esa bendición a través de la oración que uno empezó a hacerle a Dios, ella dijo, ¿viste? Eso para que te callé la boca, mi santito no me falló, me dijo. ¿Pero por qué? Ahora uno se ríe porque lo ve desde otro ángulo, pero es común, es normal y es natural que las personas atribuyan los milagros, las bendiciones y lo que nos viene bien a diferentes, vamos a decirle así, no sé si suena despectivo, entes religiosos que andan por ahí. Y esto pasó con Pablo, y esto pasó con Bernabé. Resulta que aquellos que estaban allí, los griegos, muy religiosos ellos, iban al templo todos los días, al templo de diferentes dioses, lo ven a Pablo y dicen, oh, aquí tenemos a los dos dioses más poderosos que nosotros creemos caminando por la tierra. Y creyeron y adjudicaron a Bernabé como Júpiter y a Pablo como Mercurio, porque era el que traía la palabra. Dice la Biblia, yo estoy contando lo que la Biblia dice. Y resulta ser que Pablo y Bernabé empezaron a ver que una multitud, lo de los religiosos fariseos, que cuando hablaban de Jesús se les crispaban, se le hacía permanente acá en los rulitos de los nervios, en el pelo, cuando hablaban de Jesús, los miraban desde lejos. Ellos los querían matar, pero había otra multitud que quería levantarlo de dioses. Y qué tremendo esto, porque lo ven a Pablo y a Bernabé, y entonces una multitud empieza a decir, opa, tenemos a los dioses más poderosos caminando entre nosotros. No entendieron nada de que ellos hablaban de Jesús, que decían que obraban a través del poder de Jesús. No escucharon nada, interpretaron lo que ellos querían, lo asociaron con la realidad que ellos vivían, lo metieron dentro de su contexto y su estructura de pensamiento y dijeron, estos son Júpiter y Mercurio. La multitud empezó a gritar de alegría. Se olvidaron del pobre paralítico, ya no importaba demasiado. Ahora había que condecorar, había que levantar en alto, había que rendirle sacrificio y adoración a los dioses que por algunas circunstancias que ellos no entendían bien, se habían hecho hombres y estaban caminando en medio de ellos.
De repente ya dejaron de creer en un Júpiter y en un Mercurio que solamente adoraban como una estatua que tenía dentro de los templos, sino que ahora los tenían en vida, en carne y hueso, y los querían adorar y venían que querían hacer sacrificios. Si uno se pone a estudiar un poquito más profundamente este hecho específicamente que pasó en la Biblia, dice que ya traían animales, traían niños para sacrificar, porque era lo que le daban a los dioses en ese momento, traían dinero, traían un montón de cosas para ponerlas delante de Pablo y delante de Bernabé. Pablo y Bernabé podrían haber dicho que bueno, de acá no vamos a convertir ninguno, pero por lo menos lo vamos a llevar todo, que es lo que tienen, que caramba. Después de todo, al paralítico lo sanamos. Después de todo, nosotros predicamos la palabra. Si hubieran tenido un espíritu ambicioso, Pablo y Bernabé hubieran sido esos dioses que el pueblo estaba reclamando. Se hubieran transformado en esos dioses que el pueblo estaba reclamando. Es más, se hubieran llevado un buen botín. Pero Pablo y Bernabé eran hombres especiales de Dios. Eran discípulos del Dios vivo. Eran discípulos de Jesús. Y Pablo y Bernabé se enloquecen. En el original no dice que se pusieron mal y que se rasgaron las vestiduras, dice que se enloquecen. No podían entender lo que estaba pasando. La Biblia relata el hecho de que dice que Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras. Cuando un judío se rasga las vestiduras, es decir, abre sus túnicas, abre su indumentaria, la abre, la rasga, es un simbolismo de rasgar su ser, su corazón, su mente. No estaban entendiendo lo que pasa. Dice que rasgan las vestiduras y le dicen, paren, nosotros no somos esos dioses. Nosotros somos hombres de carne y hueso igual a ustedes, solamente que hablamos de un Cristo que está vivo. Y yo decía, qué impresionante si hacemos un paralelo hoy en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene la autoridad y el poder delegado del cielo, de lo alto. Usted tiene autoridad como iglesia, porque usted no grita a los demonios que se vayan porque a usted se le ocurre. Usted cuando le dice a un demonio que salga de un cuerpo, es Dios mismo respaldando y dándole la autoridad en el espíritu para que estas cosas sucedan. La iglesia tiene autoridad, la misma autoridad que tuvo Pablo, que tuvo Bernabé para agarrar a un paralítico lisiado de nacimiento, agarrarlo de la mano y le dice, vamos, salta y anda. Y dice que el paralítico saltó sobre sus 2 pies y anduvo. Ese es el poder que hay en la iglesia de Jesucristo. Ese es el poder que Dios ha soltado en su pueblo, en su gente, en su iglesia. El mismo poder que había en Pablo y Bernabé. Y lo que más me llama la atención es que la iglesia, teniendo ese poder, muchas veces lo guarda para sí, lo guarda para adentro o lo guarda para ver qué pasa adentro de la iglesia cuando viene alguien con un problema, cuando viene alguien que no puede caminar, cuando viene alguien que no está enfermo, estamos viendo a ver cómo ora el pastor, cómo ora el apóstol, cómo ora la líder, a ver qué es lo que sucede. Cuando entendemos verdaderamente que el poder está en la iglesia, en el cuerpo, en la unidad, quizás yo sea la que impongo las manos, pero hay todo un pueblo y una unidad que tiene que respaldar ese acto profético de sanidad y de fe en el nombre de Jesús. Cuando podamos entender que somos un cuerpo, que Pablo y Bernabé solo hacían lo que Dios le había mandado y podamos obrar y actuar como en ese momento, en ese milagro tremendo, el cual Dios respaldó, reconociendo que usted y yo tenemos autoridad sobre las tinieblas, hermano. Tenemos autoridad sobre los demonios para que se sujeten, no en su nombre, sino en el nombre que es dado a todos los hombres, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la autoridad que Dios suelta a la iglesia. Y muchas veces, y esto, ya voy a llegar al centro, al meollo del mensaje, pero muchas veces vemos que las personas, los seres humanos, nos confundimos. Nos confundimos a raíz de que Dios obra a través nuestro. ¿Cómo va a manifestar Dios su poder? Mañana, el sábado, cuando veamos en la clase, eso se va a explicar todo. ¿Cómo manifiesta Dios su poder? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y usted lo ve al Espíritu Santo?
¿Qué usa Dios para manifestar el poder del Espíritu Santo? Hombres, mujeres, la iglesia, siervos, a usted, a mí. Usted es el canal de acceso para que el Espíritu Santo pueda obrar en las vidas. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Y no hay problema en eso. No hay ningún problema en que Dios use su vida. Una vez me dijo una hermana, Dios me usa así. Sí, dice, yo oro y empiezo a hablar en lengua y pongo mano y Dios me usa. Y yo pensaba, no tiene ni idea de que Dios te use. Porque Dios usa a uno de ustedes o a mí o a cualquier muchachito que hoy empieza aquí. Dios lo te va a usar mañana en la puerta de tu escuela. Dios te va a usar mañana con tus compañeros de clase. Dios te va a usar mañana en tu trabajo donde estás trabajando con los demás empleados, tus demás compañeros. Dios te va a usar mañana cuando tengas que ir a hacerte un tratamiento, sacarte sangre en algún lugar, en algún hospital, y mientras estás sentado hay gente que está esperando y Dios te va a usar en ese momento. Porque la manifestación del Espíritu Santo necesita seres vivos, siervos de Dios, siervas de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra, lo dice la palabra aquí. Para que el reino de Dios caiga, para que el reino de Dios descienda, para que el reino de Dios venga del cielo a la tierra, es necesario que haya en el medio un puente que sea un siervo de Dios que lleno del Espíritu Santo traiga ese reino a la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es importante que entendamos que solamente somos el medio que Dios usa para esos efectos. Supongamos que hay un enfermo aquí y yo voy a orar por ese enfermo. Sacando y descontando, eso lo vamos a estudiar el sábado, que yo tenga el don de sanidad o no lo tenga, pero cualquiera puede orar por un enfermo y Dios puede hacer un milagro. Yo oro por un enfermo, impongo mis manos. El enfermo es sanado, se levanta en el nombre de Jesús. Eso es así. ¿Hay duda de eso? No, hermano, no hay duda. Mire lo que le digo. Usted ora por un enfermo en fe, lleno del Espíritu Santo, y lleno de la presencia, en santidad, en obediencia y en sujeción, y Dios lo va a respaldar. Lo desafío a que lo haga. Vaya a un hospital. Hágalo. Primero pida permiso porque tiene que ir en obediencia. Y para que lo cubramos en oración porque tiene que ir en sujeción. Y Dios lo va a respaldar. Ahora, si a mí me queda claro que el poder vino del cielo y que usó mi mano porque no, mire, no porque yo sea especial, sino porque no había otro que pusiera la mano ahí. Porque capaz que le dijo a fulano, anda al hospital, no, tengo cosas que hacer, anda vos, no, tengo cosas que hacer. Y vos dijiste, bueno, yo voy, y bueno, Dios, ¿a quién va a usar? ¿A quién? A vos, a mí, al que diga, yo estoy aquí, por eso, si vos, gente que dice, Dios me usa durmiendo a la siesta, no te va a usar nunca. Vos tenés que estar en los lugares donde Dios necesita acción. Donde Dios necesita soldados. Y cuando diga, a ver, ¿quién va a orar por el canceroso para que se sane? A ver, y mandalo a Juancito, van a decir los ángeles a Dios. A ver, Juancito está durmiendo a las 7. Decirle, no, pero este nuevito, ¿qué me importa que sea nuevito? Pero es el que está ahí. Es el que yo necesito, es el que ha creído que si viene y ora, sana. Así que todo mi poder desciende sobre Juancito. Juancito pone la mano y el enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Es claro, es básico, es concreto. No hay vuelta en esto, no hay vuelta. Un corazón dispuesto es lo primero que un siervo de Dios debe de tener. El problema está, y aquí ponga atención, primero en usted mismo. El problema está que si nos pasa como quisieron hacer aquellos religiosos con Bernabé y con Pablo, que en vez de entender que el milagro venía de Dios y que ellos solamente fueron un instrumento para que Dios se manifieste en poder y lo sane a aquel varón, ellos aluden que el poder viene de los muchachos. Ahora, ¿qué problema grave sería que Pablo y Bernabé se lo hubieran creído? Le puedo asegurar que ahí se acabó la historia de los libros de los Hechos, cierra ahí.
no hubiera habido más historia. Qué importante es darnos cuenta que cuando Dios usa nuestras vidas, usted es un puente y nada más. Dice la Biblia, una palabra que una vez me la dijo un profesor y dije, no tenía otra para tirarme. Lo soltó en la clase, no para todos, no para mí, para todo el grupo ahí. Y nos dio para que hiciéramos un devocional de eso. Y ahí Dios me abrió la mente. Siervo inútil somos. Porque lo que tenías que hacer, eso hiciste. Pero yo fui a ver a los enfermos, me levanté a las 2 de la mañana, estuve orando, ayuné, siervo inútil. Papá, así me decían, no decir, yo le voy a bajar un poco la medicina a usted hoy. No, pero yo que oré, que me fui a la villa, repartí mercadería y que me voy a los indios, toma y le regalo allá y toma agua de la zanja con ellos y hago todo de siervo inútil. Y uno empieza a sacudir la cabeza ahí, ¿no? Y es como que uno empieza a entrar realmente y a ubicarse en el plano espiritual en donde está uno. Y a reconocer que el único grande, el único poderoso, es Dios. Pero yo que agarro los pibes de la calle y les doy de comer, me dijo una hermana, puse un comedor y les doy de comer. Yo hago una obra tremenda. Y yo agarré y le dije, siervo inútil. Me dice, ¿cómo? Le digo, no, Mateo, del texto bíblico antes que se ofenda. Siervo inútil. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice el Señor así? Porque Dios dice, claro, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Y se quedó la hermana y me dice, es verdad, ¿no? Claro que es verdad. Porque si usted va a un hospital y ora por un enfermo, si usted se pone a ministrar la alabanza, si usted hace danza para Dios y Dios se mueve a través suyo, si usted hace sonido para Dios y Dios obra a través suyo haciendo que las cosas salgan bien, si usted predica la palabra para Dios y Dios obra a través suyo y desciende el poder de Dios, si usted ora por un enfermo y el enfermo sana, es lo que usted tenía que hacer, por eso Dios lo puso en ese lugar. Había un buen siervo con un corazón dispuesto que dijo, heme aquí, Señor, y dijo, Dios, está todo dado, está la necesidad, está el siervo con un corazón correcto y está mi poder. Dios puede obrar directamente. El problema es cuando no entendemos que solo somos el canal de bendición para los demás. Que nadie y no dejes que nada ni nadie venga a rendir sacrificio delante de tus hechos. Que nada ni nadie venga a decirte que tú eres un Dios, que tú eres una diosa, que tú eres alguien más. Porque como hizo Pablo y Bernabé, rásgate las vestiduras. Porque tú sabes que sin antes haber conocido a ese Dios poderoso que te respalda en todo lo que tú haces, tú estabas drogado, borracho, prostituyéndote en la calle, en el medio de la nada, donde nadie te veía, cuando no servías para nada, cuando la gente te dejaba de lado, cuando la gente te pateaba, que no eras nada, que yo no era nada. Si Dios no está con nosotros, en la vida, en la religión, no tiene sentido. Dios es el que te da el poder y autoridad. Amén. Es esencial. Es esencial. Y Bernabé lo entendió. Y ahora voy a ir yendo. Bueno, bárbaro, hasta ahí vamos bárbaro. Bernabé lo entendió, Pablo lo entendió, se rasgaron las vestiduras. Los muchachos se llevaron todos los sacrificios de vuelta para la casa. Y Pablo y Bernabé quedaron así, temblando los nervios, como diciendo, estos locos están más locos que los... ¿Qué pasaría si usted va caminando? ¿Vieron las caminatas? ¿Vieron las caminatas que se hace a Luján? ¿Sí? ¿La vio? Acá no, somos todos evangélicos de cuna. Bueno, yo he ido en mi adolescencia a paviar, como todos los que van. Pero bueno, también me sumé en un momento. Caminando a Luján, todo bien, ok. ¿Qué pasaría si va usted y hay alguien que va en su silla de ruedas y usted en el medio del camino siente la unción de Dios? Lo mira al paralítico y le dice, levántate y anda. Y el paralítico se levanta, le pega una patada a la silla y sale caminando con los otros. ¿Qué va a provocar eso en la gente que está a su alrededor?
Lo van a llevar a Cocoyo acá. Y en vez de ir para la basílica, le van a ir para un rincón, le van a hacer enseguida, van a hacer tipo la garita esa que le hacen al gauchito. Y usted contento, se va a quedar paradito ahí. Cuidé. Porque es tentador. Pero yo lo conozco a usted. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Usted va a empezar a la piña y patada. Déjenme, déjenme. No vayan más para allá. Tienen que volver. Tienen que volver a la cruz. Tienen que volver a Jesús. Tienen que volver a Dios. No hay nada ni nadie que tenga poder. Solo el Dios y el Jesucristo que estamos predicando tiene el poder para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Usted tiene una verdad, usted tiene una revelación del cielo. El Señor le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Usted tiene una revelación de los cielos, hermano. Usted tiene una revelación de los cielos, hermana. Usted tiene poder y autoridad en su boca. Empiece a declarar que hay un Cristo vivo. Es tremendo. Yo quiero adelantarme un poquito más y pasar más adelante. Cuando lograron persuadir a la multitud y que la multitud entendiera que no eran ellos, sino que era Dios. Y si no lo entendieron, se tuvieron que entenderlo porque Pablo y Bernabé salieron desde donde ellos estaban. Quedó el otro grupo, quedó la otra multitud. Y el otro grupo era más pesado, porque el otro grupo no quería ser los dioses. El otro grupo, los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los amantes de la ley y de la Torá, los querían asesinar. Pero no se podía asesinar a alguien. Había que buscar la forma, había que generar la forma. Había que pensar cómo hacerlo inteligentemente, porque Pablo y Bernabé para los religiosos de ese tiempo eran una bomba de tiempo, hermano. Porque donde Pablo y Bernabé iban como los otros discípulos y los otros apóstoles, Dios respaldaba a sus hijos, respaldaba a sus siervos y sucedían cosas maravillosas, cosas tremendas. Esto del muchacho de Listra que se levanta es uno de los tantos milagros que Dios hacía. Dice la Biblia que con tan solo pasar Pedro con la sombra se sanaban los enfermos, hermano. Había un poder en esos varones, había un poder en esos hombres de Dios, en esos hombres que habían entendido que ellos solo eran el medio para que Dios obrara en esta tierra. Que el Jesucristo que ya estaba muerto, había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado al tercer día, antes de ascender a los cielos, los miró y les dijo, yo les dejo a ustedes el Espíritu Santo para que obren en mí. Y mayores cosas que esta vosotros haréis en mi nombre. Soltó una palabra, soltó una promesa. Y aquellos hombres comenzaron a caminar y tanto Pablo como Bernabé, como aquellos otros discípulos, hermanos, Dios los respaldaba. Una iglesia que está bajo la supervisión de Dios, una iglesia que está bajo la alineación de los pensamientos divinos de Dios, es una iglesia de accionar profético y apostólico. Es una iglesia que con tan solo levantar la mano desde aquí y declarar que Dios envía sanidad a través de su poder y su espíritu, los enfermos serán sanados, los muertos serán resucitados, lo promete la palabra. Viene un tiempo glorioso de parte de Dios. ¡Qué tremendo! Y a los religiosos no les convenía. A los religiosos de ese tiempo no les convenía. A la gente que vendía estampitas en Luján no les convenía. A la gente que proclamaba dioses en la ruta 3 para atar a los borrachos, porque cuando se ponen bien borrachos, ¿saben lo que hacen los borrachos? Bien borrachos. Van a la ruta, al costado de la ruta, y vieron esas casitas que hacen de Gauchito Gil, esas casitas que hacen de la gente que muere en la ruta y que le hacen como un santuario. Esas son cadenas del diablo. ¿Sabe lo que hace la familia de esa gente o los borrachos bien borrachos cuando ya estaban los pies bien drogados, bien dado vuelta? Salga a las 4, 5, 6 de la mañana un domingo, perdón. Y va a ver esos lugares llenos de chicos, llenos de gente.
Porque son lugares donde el diablo los lleva para que lloren, para que se depriman, para que se maten, para que sigan drogándose, para que sigan tomando, para que entiendan que la vida no es nada. Son armas del diablo que usa para tener secuestrada la mente de los hombres y de las mujeres. Yo conozco gente que ha enterrado a sus muertos en un cementerio. Y uno lo hace por un acto simbólico, entierra a los muertos en un cementerio y ya sabe que no está allí. Sabe que su alma, su espíritu está con Dios. Y sabe que solo allí es un espacio, un lugar físico donde uno dice allí está, pero nada más que eso. Pero he conocido gente en este mundo, gente que va a los cementerios y pasa todo el día allí, tirado sobre una tumba, esperando que ese muertito o esa muerta que está allí, no sé, que se mueva la tierra y salga. Sintiéndose que la vida no vale nada y que la muerte, hasta la muerte más segura, son lugares donde se mueven espíritus de suicidio, espíritus de muerte. Cada garita que hay del Gauchito Gil, cada garita que van y llevan el vino, el alcohol, ahí son ataduras que mueven al suicidio, a la muerte. Eso que hacen la gente pobre cuando se le muere algún familiar amado en la ruta, en algún accidente. Enseguida hacen, el otro día recargo esto porque ayer cuando salíamos del campeonato paso ahí con el auto y veo a 5 pibes armando una casita ahí, lloraban y tomaban fernet con cola y se pasaban un cigarrillo de marihuana y armaban la casita y lloraban y lloraban. Y yo me desesperé porque digo, no están entendiendo que hay un Dios poderoso. Y pensé en algún momento, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Bernabé? ¿Dónde está Pedro? Que le diga a esta sociedad, a esta gente, que no somos nosotros los dioses los que predicamos la palabra, que no es ni siquiera la misma iglesia la que tiene poder para hacerlo, sino es el Dios al que la iglesia está representando. Y que el poder no está en una estatua, el poder viene del cielo, viene de Dios, viene de lo alto. Pido al cielo esta noche que se levanten hombres y mujeres como Pablo, como Bernabé, que dejen la gloria a un lado y que se pongan en la brecha a ser punta de lanza en esta sociedad, en este tiempo, en cada necesidad, en cada pibe que se está matando, que alguien los haga reaccionar, que alguien los haga reaccionar. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Será hasta el próximo programa.